Hola, hola, muy buenas tardes. Ya estamos en Podcast de Haces y hoy Alejandro Arregui Ibarra, que es una figura política muy conocida en Baja California, particularmente en Ensenada y Tijuana. Su trayectoria mezcla operación política, trabajo legislativo, pragmatismo partidista y una capacidad notable para mantenerse vigente pese a cambios de gobierno y colores políticos. Actualmente se desempeña como secretario del Trabajo y Previsión Social del gobierno estatal en Baja California. ¿Quién es políticamente? Bueno, pues es un abogado egresado de la UABC con formación en gobernabilidad, gestión pública y también ha sido catedrático, ha ocupado cargos como delegado del Infonavit antes de consolidarse como un superoperador político estatal. Pero en Baja California no se le conoce solamente por el currículum académico. Se le conoce por habilidad política, por presencia mediática y su capacidad de adaptación. Su origen político, hoy lo vamos a platicar. Aquí está, Alejandro Arregui Ibarra. Hola, hola, muy buenas tardes. Yo soy Max Adame y los saludamos en compañía de mis compañeros Jorge González Ibarra, Carlos Sánchez Ayala. Hola, buenas tardes a todos. Y nuestro invitado que ya fue ampliamente presentado musicalmente primero y después con una ligera semblanza. ¿Cómo estás? Muy bien, mi querido Max, qué gusto saludarte, Carlos. Gusto volvernos a encontrar por acá y a mi gran amigo Jorge, gustazo. Qué gusto saludarte. Realmente. Y un gusto estar en esta mesa, compartir el micrófono con tan buenos amigos, grandes ensenadenses y pues con todo el ánimo de venir a platicar de todo lo que ustedes gusten. Muchas gracias por aceptar, gracias por darte el tiempo, porque sabemos que la agenda en estos días anda muy ajustada, ¿no? Sí, la verdad es que andamos en friega, pero bueno, pues siempre es un gusto y poder compartir una tarde de mayo en un mes tan movido, un año tan sui generis, venir a platicar con personas como ustedes que tienen un gran sentido de identificación y de contexto en lo político, en lo social, así que estoy seguro que saldrán muchos temas y muchas reflexiones valiosas, espero. Oye, Alejandro Arregui, ¿de dónde viene Alejandro Arregui? ¿Cuál es su origen? Fíjate que soy un ensenadense común, soy el ensenadense del año 1978. Modelo 1978. Modelo 1978. Crecí toda mi vida aquí, precisamente en este fraccionamiento, en el Bahía. Me tocó todavía la época en la que podías jugar béisbol en la calle, jugar fútbol en la calle. Yo jugaba más béisbol. No pasaba de que se rompiera una ventana. O un espejo que lo utilizabas como base. O una piedra que de repente volaba por ahí, pero una pelota. Pero de esa generación de la que estoy seguro muchos de los que nos ven, nos escuchan, compartimos esa vida aquí muy ensenadense, y que entre la casa aquí en el Bahía y el negocio de mis papás, mi papá un optometrista que tenía sus ópticas y que parte del tiempo de mi infancia lo viví en las banquetas de la calle Juárez, de la 8, en las calles emblemáticas de Ensenada, donde mi papá tenía su ejercicio profesional y mi mamá a su vez también comerciante. Tuvo una tienda de ropa, una dulcería, una tienda de regalos. Entonces pues me dividía entre la casa y crecí yo muy de la mano del comercio y del ver a mis papás. Y yo era el menor, soy el menor de 4. Miguel, mi hermano, que me lleva 8 años. Alma, que me lleva 5. Claudia, 4 años mayor que yo. Soy el cuarto hijo, el menor, el pilón.
Y bueno, pues con todo lo bueno y lo malo que eso conlleva, ¿verdad? ¿Y porque qué te lleva a la política? Fíjate Pues, que... déjame nomás, voy a contestar eso porque pues Claro. ¿quién aprendió? Pues de su padre, ¿no? Su papá también, pues fue ahora sí que un gran interesado de la cosa política en Ensenada, ¿no? Y digo, con espacios importantes a nivel estatal también. Sí, no puedo negar la cruz de mi parroquia. Mira, fíjate nada más, Max. Mi padrino de bautizo fue don Guilebaldo Silva Cota. Mi papá, que se inicia en el interés en la política a partir de, entiendo yo, el compadrazgo con don Guilebaldo, y empieza a participar. Y mi papá, muy apasionado del quehacer de la política, un hombre muy idealista. Yo creo que un tanto de más, que lo llevaba luego a asumir posturas muy extremas, y yo creo que eso, yo estarlo viendo, me dio este interés de saber por qué tanta pasión en los temas de la política de un doctor optometrista, y que desde muy chico yo empezaba a ver la política como una actividad de pasión y de idealismo que me permitió crecer a la par de ver el ejercicio profesional, el comercio. También fui un niño que creció en la calle, como crecimos esas generaciones, ¿no? Pero viendo todo esto, que he llegado al punto de un momento en mi vida en donde yo soy abogado de profesión, estaba ejerciendo desde que estaba en mi carrera. Yo estudié en la UAS en Tijuana, ya estaba trabajando desde segundo, tercer semestre. Termino la carrera, me vengo a Ensenada a poner mi despacho junto con mi hermano. Empezamos a chambear mucho, con éxito afortunadamente. Abrimos una oficina en Baja Sur de 2004 a 2009. Yo estuve a cargo de esa oficina. Y llegó un punto en donde tuve la oportunidad de decir, bueno, le sigo pegando a la abogacía, me está yendo muy bien, todo parecía que iba muy bien. Tuve la oportunidad de hacer una pausa, hacer una reflexión profunda cuando cerramos la oficina de La Paz, y dije, o continúo haciendo esto que me gusta, o me doy la oportunidad de prepararme para intentar hacer lo que me apasiona, en una reflexión profunda y muy honesta conmigo mismo. Y lo que me apasionaba, entendí que era la política, pero no quería entrarle sin prepararme para ello. Y así, con el producto de mi profesión, de mi trabajo, de experiencia, me bequé. Recién casado, me fui a Madrid, España, becado por mí, con mis ahorros, a estudiar una maestría en gobernabilidad y gestión pública. Y eso te permite pues muchas cosas, ¿no? Estudiar, pero no solamente eso, ver a tu país desde fuera te cambia la perspectiva y te crece el compromiso. Y entonces yo regreso, después de año y medio de estar estudiando allá, regreso ya con la determinada decisión de no dejar la abogacía, porque ese es mi negocio, es mi despacho, en el cual todavía trabajo y tenemos ingresos. La actividad, pues ese es mi modus mi vivendi de origen, ¿no? Pero con la determinación de entrarle a la política con miras a poder acreditar que sí se pueden hacer las cosas mejor, que sí existe un área de oportunidad para influir de manera activa en los procesos de transformación de nuestro país, nuestro estado y nuestra ciudad. Y es así como después de 14 años de manera ininterrumpida, como lo digo siempre, afortunadamente desde la primera fila me ha permitido ver procesos de transformación políticas y sociales muy profundas en las que me ha permitido la vida participar. ¿Hoy tienes una militancia partidista? No, yo renuncié al partido en el cual milité, pues desde siempre, en el partido en el que yo vi el desarrollo de la actividad política de mi padre, en el Partido Revolucionario Institucional.
renuncio al PRI después de ser candidato a senador en el 2018, porque entendí que el PRI en Baja California no le interesaba ganar elecciones. Vi cómo se materializó un proceso en donde la militancia del partido estaba ya trabajando para otro proyecto, dejó una campaña política a medias. El presidente del PRI en el proceso electoral se fue de vacaciones a Europa. Vi que estábamos solos, el equipo de jóvenes y de gente que sí queríamos transformar al partido, un cambio generacional que no estaban interesados en dar. Luego yo fui muy frontal con el dirigente nacional en ese momento, Alito Moreno, y dije, ya estuvo, se acabó. Yo no quiero ser un joven frustrado que no pudo tener participación para la cual yo me había preparado, que es para la política. Yo no entré a la política sin antes estudiar que es una ciencia y que tiene que tomarse con mucha responsabilidad desde mi óptica. Entonces, renuncio al PRI y derivado de ciertas situaciones, particularmente una que sí me marcó, yo cuando termina la campaña de senador, el lunes siguiente al domingo de la elección, veo que era contundente e inminente el resultado electoral. Pido el teléfono del entonces candidato a senador de Morena, Jaime Bonilla, y le hablo y le digo, Jaime, reconozco tu victoria, reconozco que el país será gobernado por este movimiento de transformación que encabeza el licenciado López Obrador. Yo regreso al Congreso del Estado y seré diputado como venía haciéndolo, y tú serás senador, y por ahí seguramente nos habremos de encontrar, porque la causa es Baja California. Y me encuentro con él de nueva cuenta cuando estaba este tema de la iniciativa que traía la reducción del IVA en la frontera, y Ensenada se quedaba fuera. Sí. Y yo le dije al entonces senador, Jaime, te habla el diputado ensenadense Alejandro Arregui, te digo que voy a pelear de frente porque se incluya a Ensenada. Punto. No hay vuelta atrás, voy a dar la pelea y espero que pueda haber eco. Y me dijo, pues no se va a poder porque ya la traemos así. Y al final le dije, bueno, pues yo voy a actuar con determinación, y fíjate lo que hice. Presenté, entendiendo que el movimiento de Morena son muy dados a las consultas públicas. Entonces promoví una iniciativa en el Congreso del Estado para que se hiciera una consulta pública respecto de la inclusión o no de Ensenada en la reducción del IVA al 8%. Entonces, ya cuando vieron que iba en serio, me habla Jaime y me dice, oye, pues a ver, dame tu planteamiento. Se lo di, me dijo, va a venir el presidente López Obrador, ¿por qué no se lo planteas a él? Y tuve la oportunidad de platicar con López Obrador, le hice el planteamiento y le dije, mire, yo estoy decepcionado de muchas cosas de la política, particularmente de las traiciones que se dan en el PRI y de cómo no tienen interés por transformar. Y me dijo, te doy mi palabra que se va a incluir en Ensenada, me llevo tus planteamientos, y yo hice un compromiso con López Obrador en esa reunión, si usted lo incluye yo voy a renunciar al PRI y entenderé que va en serio este proceso de transformación de México. Fue así como pude influir en ese momento histórico y en congruencia renuncié al PRI y hoy sigo participando en el movimiento de la Cuarta Transformación. Entonces, te seguiste en la IP, ¿no? Sí, desde la incertidumbre política. Pues en la... Sí, claro. Sí, totalmente. No, yo termino la diputación en 2019. Recordarán también esa etapa muy polémica de la ley Bonilla y que si esto y lo otro, ¿no? ¿Sabes una cosa, Alejandro? El sistema político mexicano es un sistema de partidos. Tú eres un político realista. Y hay políticos realistas sinceros y hay políticos realistas
muy cínicos. Y el cinismo no es una ofensa, el cinismo es casi una doctrina, ¿no? Muchos políticos no son tan prácticos, dicen que son honestos, todos presumen honestidad, no hay uno que digan yo soy político, no soy honesto, ¿no? Finalmente, tienes ambiciones políticas, piensas en el futuro. Si no eres un militante, ¿cómo te podrías candidatear si es que hay una ambición política? Fíjate que, como bien dices, el sistema de participación política en México es a través de los partidos. Yo estoy y he venido apoyando desde esta época que les comento y les platico al movimiento de la Cuarta Transformación, en donde como movimiento es mucho más que un partido. De verdad que lo es un movimiento social. Pero no estás afiliado. Es un movimiento, pero no estoy afiliado. Pero no es limitante de participar electoralmente. Cualquier ciudadano puede hacerlo, ¿no? Porque claro, en el movimiento y en el partido hay el espacio de participación de ciudadanos que invitan a participar. Digo, pues es plural, ¿no? Totalmente. Morena está formado puede de ser, PRD originalmente, Corrientes. Puede ser como simpatizante PRI, o PAN, como militante. Bueno, yo, y vacilo con esto, ante los que son así morenistas que luego son muy apasionados. Existen los originales. Yo les digo, sí, tengo originales. el mismo origen que el expresidente López Obrador, que fue militante y dirigente del PRI, y tengo ese mismo origen, lo mismo que... El mismo ADN. ¿Quién no? Claro. ¿Quién no en este país? Claro. Que Ricardo Monreal, que Dan Augusto, sí, que muchos, claro, que la gran mayoría. Ese es el sistema político mexicano. Y definitivamente creo que los partidos, como la vida misma, está en constante transformación. Y yo no soy, o trato de no ser sectario. Entiendo que en la vida yo he sido una persona que se ha transformado, que he cambiado, que he evolucionado. Hoy reconozco que veo las cosas muy distintas a como las vi en otra época de mi vida. Es decir, no podemos pensar que la participación política y que la participación de los mismos partidos no transita en direcciones distintas. Y eso no implica que traiciones ideales, que traiciones una visión clara. Yo lo que sí siempre he tenido claro es que jamás militaría en Acción Nacional. Lo combatí muy duro, fui muy duro y frontal combatiente cuando fui diputado yo era el coordinador de los diputados del PRI y fui muy frontal contra el exgobernador Kiko Vega. Logramos cosas bien importantes en el Congreso, tanto así que se acreditó que sí había reversa, ¿no? Como una ley del agua que era a todas luces arbitraria y contraria a los intereses de los bajacalifornianos, que la presión, y no me la atribuyo, fue una presión social en donde nos sumamos muchas voces, llevó a que el gobernador le diera reversa a una ley ya aprobada, a la ley del agua. Y entonces, ¿por qué con Acción Nacional? No, a pesar de que tengo grandes amigos que respeto mucho en Acción Nacional, porque sí mi visión está orientada, la formación personal, familiar, intelectual está más centrada del centro a la izquierda. Y entonces en la vida luego tienes que estar donde te sientas cómodo. Y es por eso que los principios de Acción Nacional, que los respeto, insisto, en eso sí definitivamente no van con mi entendimiento, y por eso por ahí no. En el movimiento de transformación, que es un movimiento que se construyó de manera incluyente, que por eso permitió lograr lo que ha logrado, pues entendemos la diversidad como un principio rector de ese movimiento. Oye, verás, pero
está suave toda la parte bien interesante, ¿no? Que platicaste, muchas cosas las conocía, algunas no. La verdad que qué bueno que como ensenadense participes. Pero ahora vamos a entrar un poco en el tema también ya de los números, ¿no? Y del tema del trabajo y de lo que está pasando en la economía. Y pues ya ves que ahorita tenemos un trimestre ya en contracción, ¿no? Menos 0.8, ¿no? Sí. Y bueno, eso va a impactar realmente, o está impactando en el trabajo, a nivel de pues ciudad, vamos a hablar de Ensenada. Y hay una contracción fuerte, hay una cerrazón de negocios. De hecho, ha habido también cierres de maquiladoras, que también supongo que les ha tocado algunos temas interesantes, ¿no? Porque empiezan a hacer golondrinas, ¿no? En todos los sentidos. Sí. Y eso, bueno, también va a impactar ahorita el tema del incremento en los fertilizantes, las gasolinas, el diésel, todo eso va a impactar los costos al alza. Ya hay un incremento acumulado en 40% en algunos casos. Y hay que admitirlo que empresas de 30, 40, 50 trabajadores que realmente son pequeñas ya están sufriendo con los aumentos al salario, ¿no? ¿Por qué? Porque se incrementa la aportación del Seguro Social. Todo incrementa, ¿no? Entonces, pero un tema interesante es la parte del campo, porque también viene un incremento. Ahorita teníamos una reunión con Raimundo Carrillo. Decía, oye, es que comprábamos la tonelada, vamos a decir un número, $400, y ahorita anda en 1,800 de fertilizante, ¿no? Sí. Todo eso va a impactar en el costo y en la capacidad de producción, y lo hemos visto en la parte de los incrementos. Tomate 80 pesos el kilo, hasta 100 pesos. Sí, bueno. Pero eso afecta al trabajo directamente, y que son la parte de lo que tú estás ahorita llevando a cabo. Sí. ¿Qué visión traes ahí en esa parte como secretario del Trabajo? Fíjate que me toca y me siento muy afortunado de poder, ahorita lo comentaba Carlos, ¿no? Principalmente el desarrollo que he tenido en la vida institucional ha sido en esta parte de política social. Como delegado del Infonavit me tocó pues atender trabajadores afiliados a la seguridad social, ¿no? Y la verdad es que no es que lo diga yo, ahí están los números que definen objetivamente qué tan bueno fue el rendimiento que pudimos dar. Yo siempre digo, el único elemento objetivo para medir el desempeño son los indicadores. Todo lo demás queda en la parte de la subjetividad, que no quiere decir que sea menos importante, pero lo que no se puede medir no se controla. No se puede controlar. Y lo que se mide, pues habla por sí solo. Claro. Y hoy en la Secretaría del Trabajo me toca también interactuar en esta parte que es la más importante de la cadena de valor, que es la del capital humano. Y aquí yo, cuando recibo la invitación de la gobernadora a incorporarme a su gobierno como secretario del Trabajo, yo lo que platiqué con ella es, pues, ¿qué esperas de tu secretario del Trabajo para tener claro hacia dónde vamos? Y me dijo, no, yo espero que tengas la capacidad, porque así me lo dijo, y voy a ser indiscreto con esa plática que tuvimos, pero creo que ejemplifica muy bien en el momento cómo se dio. Le dije, oye, ¿qué esperas y por qué me invitas a mí de secretario del Trabajo? Y me dice, pues porque creo, por lo que te conozco, que te llevas bien con moros y troyanos, y que tienes la capacidad de interactuar con el sector laboral, conoces bien a los sindicatos, conoces bien al sector obrero, y también conoces muy bien al sector patronal y las cámaras y toda esta parte que sí tienes que entender, y tienes que ser empático con su parte, y todas estas broncas a las que se enfrentan, ¿no? Sí, porque el patrón más complejo y más complicado para negociar y todo es el propio gobierno, ¿no? Totalmente. Y también nos toca llevar una parte importante ahí, que tiene que ver con
llevar a todos los juicios que tienen los trabajadores contra el gobierno cuando están... Sí, y fíjate nada más, en las dos posiciones, anterior Infonavit, hoy Secretaría del Trabajo, hay una serie de sectores en los que seguramente ya trataste estando en Infonavit, ¿no? Seguro Social, Comisión Federal, todo el sector salud, Pemex, el SAT, burócratas, secretarías federales y estatales, créeme que humanos, está divertido, abogados laborales, sindicatos, derechos humanos, Secretaría del Trabajo, organismos empresariales. Entonces, yo considero que hay que tener una gran habilidad para no caerse de la cuerda floja, ¿no? Fíjate que si entiendes la dimensión, como la entendí en el momento en el que me hace la invitación la gobernadora, entiendes que vas a interactuar con el grueso de la sociedad. Uh-huh. Por eso, tratando de darle espíritu a la institución que represento y que toda la plantilla de trabajadoras y trabajadores de la Secretaría entendieran la visión del secretario, definimos un eslogan, ¿no?, de la Secretaría: en la baja se trabaja, porque es lo que mejor define a nuestro estado. Baja California es el estado más distante y más distinto al centro del país. Sí. Es un estado en el que hay trabajo, en el que nos levantamos todos los días y sí nos quejamos y sí somos activos, críticos, activos, pero nos vamos a trabajar. Esa es nuestra principal motivación, no como en otros estados que sí se paraliza la actividad por diversos factores. En Baja California hay trabajo, la gente trabaja, y entonces yo dije, pues voy a trabajar para el grueso de la población. Si pensamos que antes atendía a derechohabientes, hoy mi trabajo abarca a todo aquel que tenga una relación laboral en todos sus aspectos. Y también entendí que mi parte de secretario del Trabajo no era sostener indicadores de generación de empleos. Para eso hay una Secretaría de Economía. Mi trabajo como secretario del Trabajo y Previsión Social es garantizar que se le cumplan con sus derechos a las y los trabajadores. Y aquí el reto era elevar niveles de cumplimiento, elevar y materializar una política que yo estoy convencido que es la de mayor impacto de los gobiernos de la 4T, que es la laboral, más que la de bienestar. Yo estoy convencido que la política más social en México es la política laboral, donde se ha incrementado el salario, donde se han incrementado las prestaciones, donde se ha reducido la jornada laboral, donde se han incrementado los días de vacaciones para todos los trabajadores. Entonces, esa es la más social de las políticas, y yo soy un afortunado de haber podido participar hasta este punto en el gobierno de Baja California, y con también indicadores que acreditan que vamos muy bien. Hoy también en esta empatía con los empresarios que se quejaban antes de que en las juntas de conciliación los juicios pues se los chicaneaban, los coyotes pues agarraban un asunto a los, así se les dice comúnmente, ¿no? Se les decía, y llevaban un asunto por el promedio. Cuando llego a la Secretaría teníamos 60,000 expedientes en trámite en las juntas de conciliación. Hemos reducido ese número, ahorita ya vamos creo que abajo de los 30,000, pero creamos una nueva instancia, el Centro de Conciliación Laboral, en donde hemos sido muy cuidadosos para que no se dieran los vicios del pasado. Y hoy 3 de cada 4 conflictos entre trabajador y patrón se resuelven a través de la conciliación. Uh-huh. Y entonces, principios como conciliación, tener claridad de que nosotros nos toca garantizar el derecho a las y los trabajadores, te quita muchas telarañas de la cabeza. Entonces, este es nuestro jale, ir a garantizar que los trabajadores se les cumplan con sus derechos. No lo logramos al 100%, desde luego, pues eso sería pretencioso de mi parte, pero sí hemos elevado los niveles de cumplimiento a partir de entender también al patrón,
que tiene muchas broncas para llegar al fin de la semana, al fin de la catorcena para pagar la nómina. Y por eso me remito a lo que les decía al principio, pues yo crecí viendo ese sacrificio de los cultura del patrones. esfuerzo. Pues de ahí venimos. Claro. Y he participado en proyectos y participo también en proyectos empresariales y entiendo la dinámica. Mi pareja es empresaria, es comerciante, es profesionista y yo veo la bronca que es llegar al fin. Hoy estaba escuchando en la mañana en radio a una analista que se especializa en el tema laboral y empresarial, ¿no? Y decía que el 56% de la actividad económica ahora era el 55%, ya subimos un punto a informalidad. Es decir, gente emprendiendo, vendiendo de todo tipo de productos que hoy las redes sociales les permiten tener un aparador y una comunicación y una difusión, en fin. ¿Qué opinas tú sobre eso? Fíjate que tenemos una batalla muy dura y en una condición probablemente de desventaja en contra de la informalidad. Y digo que es una batalla porque cuando una persona va a definir a qué se va a dedicar, si va a trabajar en un comercio, en una fábrica, si va a emprender, pues tenemos que tener argumentos suficientes para decirle la formalidad te da un mejor escenario de vida. Ajá. Y hemos perdido esos argumentos para poder ganarle la batalla a la informalidad, pero yo estoy convencido que la formalidad hoy en los gobiernos de la Cuarta Transformación es más competitiva porque te parte de salarios más competitivos y luego hay quien dice, oye, pero eso genera inflación. Bueno, pues entonces no reconozcamos que el trabajador tiene que tener una base mínima de salario mayor a la que tenía. Cuando llegué como secretario al inicio de este gobierno, el salario mínimo era 89 pesos. Ahorita el salario mínimo es de 440 pesos. 89 en la Ciudad de México. No, el salario de referencia, sí. Entonces. Lo que pasa es que aquí no se ganaba eso. No, o sea, pero fíjate, era la referencia. Oye, pero fíjate, Jorge, yo también creía eso. Oye, pero es que aquí nadie gana el mínimo. Y cuando voy y reviso los indicadores, resulta que no es que no lo ganaran. Probablemente no es lo que percibían, pero sí estaban registrados eso sí con el pasaba, salario mínimo. Claro, y cierto. Entonces, cuando registras a un trabajador ante la seguridad social con el salario mínimo, pues le estás pegando en la torre, porque su cotización al Infonavit pues siempre se mantiene más baja, y entonces su posibilidad de ejercer su crédito en una condición competitiva con un monto, bueno, pues se lo limitas o se lo reduces, y ahí es donde el trabajador sí dice, oye, pues de estar inscrito a la seguridad social con estos mínimos que son eran irrisorios, pues mejor me voy a la informalidad. Oye, Alejandro, pero digo, en sí está bien claro esa parte y yo también considero que estoy de acuerdo con eso. Pero también lo que sucedió es que también todo subió. Entonces, ahorita, por ejemplo, si agarrabas una casa yo me acuerdo hace como 25 años, compré una casa como por 100,000 pesos. A ver, así, y pagaba 800 pesos al mes. Uh-huh. Y luego y venía a ligar el salario mínimo, entonces pues, dije, nunca voy a terminar. Terminé pagando como 1,200. La vendimos después, pero ahorita agárrate una casa, ¿cuándo anda? ¿Unos 3 millones? Más o menos. O sea, de repente 2. también se ha vuelto un tema bien difícil la inflación, toda la parte normal del sistema económico. O sea, tampoco es un tema inherente a un gobierno a otro, es inherente al sistema económico internacional. Imagínate tú, a ver, yo me acuerdo de morro, ¿no? Inclusive era motivo de charra o de cotorreo, ¿no? Uh-huh. Al que estaba pelón,
le decían la crisis, ¿no? O cada vez más cara, ¿no? La gasolina, ¿no? Porque tiene cada vez más cara. Los procesos de inflación pues son inherentes a la economía misma. Pero imagínate tú, no compensar la inflación con un incremento al mínimo, al referente mínimo de ingreso de los mexicanos. Sí fue necesario. Sí era necesario un incremento, sería, por supuesto. Negarle la posibilidad al grueso de la población, que es quien trabaja, de acceder a lo que sigue siendo complejo, que es una vivienda. Por eso los mecanismos de acceso a la vivienda, al crédito y demás se han ido actualizando. También pues tendremos que ver el efecto y luego si hay efectos adversos pues tendrán que revertirse e implementarse en una nueva política pública. Es decir, yo soy un convencido de que decir que los trabajadores ganen menos, que es un error el incremento al salario, pues es insostenible el argumento. Fue un mantra que se trabajó muchos años y que pues digo, se demostró que no necesariamente iba a suceder toda la catástrofe. Nos lo vendieron como que era... Fue un mantra. Puta madre, si subes el salario, se va a hundir el país. Sí, no se hundió. La economía y no se hundió. Entonces, si reduces la jornada, puta, se va a colapsar. No se colapsó. Si incrementas el número de vacaciones, no pasó nada. Es decir, lo que pasó es que hay mayores cargas, que los empresarios, los patrones tienen que hacer un esfuerzo adicional y ahí es en la parte en la que creo que existen grandes áreas de oportunidad para que los gobiernos puedan acompañar a los patrones para compensar lo que era necesario para el grueso y ahora tendríamos que voltear a ver cómo implementar una política pública que permita amortiguar ese impacto. Porque hay una dicotomía, ¿no? Sí. O sea, tienes la dicotomía, si no hay empresas, pues tampoco hay sueldos, ¿no? Y si no hay empleados y tampoco hay empresas, ¿no? Totalmente. Hay un tema eterno ahí, Alejandro, desde los tiempos de la revolución, a lo mejor antes, incluso que provocaron también la propia Revolución Mexicana. El tema de los jornaleros, por ejemplo, para especificarlo, aquí en el Valle de San Quintín, grandes empresas exportadoras que no tienen, no les dan ni siquiera las condiciones mínimas en muchas veces a sus propios trabajadores, que tienen jornadas infrahumanas, que traen niños trabajando. Me tocó ver un día que estaban fumigando unos niños antes de meterlos aquí al Hospital General, porque venían intoxicados con pesticida. Es un tema donde se pelean, donde a veces hasta han cerrado la carretera, ha habido situaciones muy, muy fuertes ahí. Sí. Y hace unos días una declaración de la Presidenta de la República donde decía, como una condición para las empresas que quieran exportar, tienen que tener a sus trabajadores dados de alta en el Seguro Social. En derecho hablamos del principio de adquisición procesal, que es como los serruchos viejos, ¿no? Va para allá y luego cuando regresa corta. Entonces el hecho de decir que tienen que darlos de alta si quieren exportar, está reconociendo que hay trabajadores jornaleros que no están dados de alta en el Seguro Social, que no tienen las prestaciones mínimas y como dices tú, a final de cuentas el detalle es que te afecta para todo. Primero, pues sabemos que el contrato se puede entender de muchas formas, ¿no? La Ley Federal de Trabajo lo contempla. Pero en el tema de su pensión, de un probable accidente, de un riesgo de trabajo en trayecto, o cuestiones por ejemplo, de la pareja, de maternidad, incluso situaciones ahí de prestaciones que son irrenunciables, ¿verdad? De acuerdo al 33 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esas empresas grandes que sí tienen? Entiendo que hay patrones que tiene, como decía Max hace un rato, ¿no? Puede haber un patrón que tenga 3, 5 empleados y batalle, como dices tú, alguna empresa chica aquí en Ensenadense que trae un proyecto innovador o algo y batalla y de repente lo tratas en la Secretaría del Trabajo, en el Centro de Conciliación o en el tribunal como cualquier patrón y se le aplicas igual porque así está la ley. Pero en el caso de las empresas exportadoras gigantes, ¿no? Empresas exportadoras, ¿cómo puede ser posible
que no esté la Secretaría del Trabajo metida ahí o que no les aplique las sanciones, o sea, para que no se vuelva a repetir. O sea, ¿sabes qué? Trabajador que entre, trabajador que ingresas al Seguro Social, que tiene sus prestaciones, su Infonavit, su fondo de ahorro para el retiro, y su salario mínimo. O sea, cosas así que siguen pasando y están aquí, no están en Chiapas, no están en Oaxaca, están en Baja California. Fíjate que es bien interesante, primero el reconocimiento que somos un estado que tiene un campo muy productivo. O sea, la referencia inmediata para nosotros es de Maniadero hacia allá, ¿no? Hacia el sur. Sí. Porque luego nada más decimos San Quintín, pero no nada más es San Quintín. Es de Maniadero hacia el sur, Negros, los valles Taracán, altos, o sea, Negros, el Valle los Guadalupe. valles que tenemos en la región, que son muy, muy ricos y muy productivos. ¿Y qué pasa con ese producto de exportación que nos hace sentir tan orgullosos? Efectivamente, el principal elemento que tiene es el elemento humano. Requieren de dos cosas fundamentalmente: agua y mano de obra. Y son de las dos cosas, curiosamente, que más se le complica al productor. El agua, pues por todo lo que ya conocemos, tenemos una condición de sequía, no hemos desarrollado infraestructura que permita desalar. El territorio es así. Y el territorio es así. Y bueno, reconozco también en el gobierno de la gobernadora Marina del Pilar que se han hecho avances muy importantes en esa materia y que garantizarán en el futuro próximo un mayor abasto. Pero pues todavía quedan muchos retos. Y por otro lado también el tema de la mano de obra. Somos un estado con poblaciones muy dispersas, que por sí solas no tenemos la gente suficiente para el tamaño de desarrollo de industria que tenemos. Por eso ha tenido que implementarse mecanismos de movilidad social, es decir, traer gente de otros estados, la que llega sola y la que hay que traer. Tenemos un programa que llevamos a cabo todos los años con la Secretaría Federal del Trabajo, en donde traemos de manera ordenada trabajadores para vincularlos a empresas formalmente establecidas con garantía de prestaciones y demás. Pero también todavía sigue existiendo entonces la migración de trabajadores así altísima. Si no existiera, no sería posible esta producción que se logra en Baja California. Sí, porque ya había así como que, bueno, antes venían y se iban. Pero ese es un problema, ¿no? Es una es como que ya llegas, pero es lo que te decía, se estabilizan aquí, ¿no? Los dos elementos ante los cuales, si no los tienes, no se podría desarrollar los valles de Baja California como se desarrollan hoy, es agua y mano de obra. Y las dos están muy escasas. Entonces, se echa mano yo preguntaría, de la mano de obra. ¿Qué temporal? Pero era una justificación la cuestión de la temporalidad, ¿no? Como dices, de que venían de otras partes del país a trabajar en temporadas por aquí, por la cuestión de las siembras y la producción. Pero el detalle es, hablábamos hace rato de las leyes sin dientes, ¿no? Como las comisiones de derechos humanos. Entonces de repente dices, ¿por qué no hay una sanción mayor o una prevención para un patrón que ya lo agarraste, que ya lo multaste, que fue omiso, que tiene trabajadores sin contratos, sin prestaciones sociales, que tiene niños trabajando, sino que simplemente es, pues ya se le hace el proceso, a lo mejor en conciliación, luego se arregla con un convenio y se terminó, pero o sea, sí que quedara un antecedente de que sabes que, o sea, usted ya es famoso, ¿no? Porque pues es una forma de explotación, ¿no? Fíjate que no hay dientes en la ley. Al igual, no, sí los hay. ¿Sí? Nosotros hemos multado como nunca antes. Pero reincidencia y hay reincidencia y más de 200 millones de pesos en el ejercicio, en el último año, de multas a productores
y a patrones en general por incumplimiento a las prestaciones, ¿no? Pues claro, eso es lo que definitivamente no nos hace sentir orgullosos. A ver, mi objetivo no es tu ser sancionador, nada más que es lo que me exige la ley. Ajá. Pero fíjate, lo que te quiero comentar, porque es un entendimiento que sí cambia la perspectiva, creo. También tenemos una competencia frontal. Y creo que no sé si pueda decir que vamos perdiendo la batalla contra la informalidad. La informalidad en el campo, ¿cómo se da? Y se materializa, y es un broncón. Sí. Hay un mecanismo de contratación que utilizan en el sector agrícola que le denominan saliendo y pagando. Sí. Que llevan en camiones, pasan por ellos, llegan a una plaza. Ya llegan ahí la gente, los recogen, los llevan a un rancho, los entregan en un rancho muy temprano, 5 o 6 de la mañana, sabiendo el trabajador que al término de la jornada le van a pagar en efectivo. Ajá. Y al día siguiente vuelve a ir a la plaza, al parque, y lo llevan con otro patrón, y con otro, y con otro, y con otro, y se les paga en efectivo. Y mi pregunta el mañanero se llama punto control. Ahí está pendiente por legislar eso, ¿no? Pero mi pregunta es, imagínate tú una inspección normal de la Secretaría del Trabajo. Llegamos al rancho de 100 hectáreas o de 4, es lo mismo. Una compañera, un compañero, el inspector, 2, 3 inspectores, como comúnmente se hace. Llegamos, notificamos el inicio del proceso de inspección y empezamos a caminar en el surco para empezar las entrevistas con los trabajadores que nos digan, ¿tienes seguro social? ¿Tienes esto? Y entonces no te contestan. Sí. Porque, bueno, si damos, porque luego nos los acomodan así, ¿no? Los que nos ponen enfrente, pues son los que ya están bien adiestrados, ¿no? Pero cuando te vas encontrando, pues no te dicen soy de saliendo y pagando, no te dicen me pagan en efectivo, no te dicen no me afilian, porque les ponen un incentivo económico. ¿Te quieres afiliar o no? Si no te afilias, te pago más, te pago un poco más. ¿Sí? Entonces, es muy difícil porque ¿cómo sanciono yo lo que ni los propios trabajadores me quieren decir? Claro. Pero también hay que entender la realidad del campo, ¿no? Pero es que, mira, por ejemplo... Y entonces, tienes temporadas, no estás produciendo todo el año. No, y entonces empezamos a analizar esto y atinadamente la presidenta de la República dijo, bueno, ¿cómo le hacemos? Volvemos a los dientes. Si hay una simulación y si hay incentivos perversos para mantener al trabajador agrícola en la informalidad, pues vamos a ir a la raíz. ¿Qué son en San Quintín? Principalmente exportadores. No, pues sí. Pues vamos a entrarle con los más desde formales. El certificado de exportación. Si no me acreditas que tienes puros trabajadores formales, no te doy la autorización para que exportes. Incluso esa fue está dentro del propio Tratado de Libre Comercio. Exacto. ¿No? Tiene un apartado de los trabajadores. Pero el detalle, te digo, dentro de la propia ley está, la Ley Federal del Trabajo te habla de quién es el patrón, ¿no? Te digo porque pasa incluso en algunas empresas muy famosas aquí, que me ha tocado demandar. Lo demandas y resulta que tiene un contrato de comisión mercantil, la persona que tiene encargada de una tienda, y la persona que tiene a cargo de la tienda hace contratos con los trabajadores. Sí, claro. Y entonces cuando los demandas llegan y le hacen firmar pagaré. No estás hablando de Oxxo. Al comisionado. No. Okay. Pero te digo, o sea, ese tipo de situación, o sea, que no debiera existir y que nos remonta así como un siglo atrás, ¿no? Bueno. Donde el trabajo estaba regulado en el Código Civil. Ajá. Y en lo que tú refieres, ¿no? O sea, una persona que lleva gente en un camión y va y los entrega como si fueran cosas de él. Ajá. Y porque así pasa, ¿eh? Por eso no se quedan. Eso no ya raya de vida. Y está en la línea de ser considerado trata. Es claro. Que está de una manera así, pues. Pero cuando el trabajador mismo es el que no quiere denunciar,
no quiere reconocer porque tiene un incentivo económico, se vuelve muy complicado porque yo no puedo sancionar lo que no me declara un trabajador en su centro de trabajo. Entonces se vuelve muy complicado. Yo estoy convencido que en este plan de justicia para San Quintín, inédito, un gobierno federal entrándole con todo al tema desde la raíz, es una política pública de alto calado y que bueno, vamos a ver los resultados. Nosotros estamos obviamente muy comprometidos con que se materialice y que se vaya regularizando esta situación porque es una de las asignaturas pendientes, pero también quiero hacer énfasis en esto. No puedo restarle mérito a los productores que han entendido ya que ir por el lado de la formalidad, darle sus prestaciones de ley es la mejor vía. Ha habido un incremento bien importante en los niveles de cumplimiento por parte de las empresas y esto tiene que ver con que las hemos sancionado. Nosotros no presumimos eso, yo no presumo los resultados en función del número de multas y sanciones que hemos colocado, sino en los indicadores que nos dan claridad y certeza de que se han incrementado los niveles de cumplimiento. Y esto tiene que ver con que las empresas entienden que es un compromiso recíproco, no solamente es por parte del gobierno, sino por parte del patrón. Claro. Y lo que sigue es que los trabajadores a través de sindicatos y liderazgos, inclusive sociales, también nos ayuden para que viremos hacia la formalidad en el campo. Porque mira, y con esto concluyo esta parte, lo hablaba con el director del Seguro Social, con Zoé Robledo, y me decía, es que cuando yo llego a mi junta de gobierno a pedir lana para un hospital en San Quintín, lo que ve Hacienda es el número de afiliados. Sí. Y si tengo de los 70,000 trabajadores agrícolas que existen en los valles del sur del estado, nada más se reflejan 20,000 afiliados. No se justifica. Me dan la aportación, la viabilidad financiera sobre 20,000 derechohabientes. Sí, claro. Que entonces, por eso la nueva modalidad de IMSS Bienestar da la vuelta para poder crear infraestructura y ahí le estamos entrando, acompañando la decisión de la Presidenta de la República como gobierno estatal. Ok, muy bien. Digo, estoy viendo el celular no porque no te pone atención, sino por el tema de las de los comentarios. Ya se aburrió. Sí, por eso esa es la observación, porque te vi así como que no. Sí, que ya estaba aburrido. No, pero estoy tratando de ver los comentarios y yo creo que es interesante compartirlos, ¿no? En vivo, ¿no? Digo, hay mucha porra, por supuesto. Y eso es bueno. Hay uno que otro golpe, pero vamos a filtrar un poco. También, porque sería muy sospechoso que no lo hubiera. Sí, claro. Pero bueno, por ejemplo, Janet Peralta, Fuerza Violeta, dice ahí, un gran ser humano que desde la trinchera, que siempre apoya a las buenas causas y las comunidades más vulnerables, nuestro respeto y admiración. Muchas gracias, Janet. Excelente trabajo, secretario. Candy Gómez, Michelle Maldonado, saludos, secretario. Saludos. Carmen Salazar le puso ahí un like. Un saludo para Carmen. Vale, saludos, Carmen. Qué bueno que decidió ver el programa. La transmisión y no se fue a andar en bicicleta o a correr. Es fan. Porque es muy de ejercicio, triatleta, ¿no? Sí. Y es una ensenadense. José Oropesa, excelente plática, felicidades. Brenda también está ahí conectada. Muy bien, secretario. Es su cumpleaños, felicidades a Brenda. Feliz cumpleaños. Brenda Valenzuela. Eduardo Sámano, saludos, secretario, excelente servidor público como político. Arturo Honol, gran gestión y resultados para el Estado. Cosette Oropesa, excelentes reflexiones y comentarios, secretario. Marisa Castellanos, excelentes gestiones, felicidades. Digo, mucha porra, saludos, secretario, saludos. Ahí todos los saludos, ahí los voy a omitir, me voy a oír algo más. Algo más sabroso ahí. Saludos a todos, gracias por participar, claro. Felicidades
está bueno el programa, primera vez que lo veo y escucho. Saludos a todos, principalmente a mi estimado Jorge, por eso lo leí. Enhorabuena. Saludos. Sí, le salió bien, como se lo redactaste. Es el mismo. Y ese fue el buen Rigo Solorio Mesa. ¿Qué tal? Sí, qué bueno, saludos. Jazmín Sierra Barba, excelente trabajo del secretario en Baja California. Lorenza Covarrubias dice: la conciliación laboral ha sido una herramienta sumamente valiosa porque promueve el diálogo directo, el respeto y la búsqueda de soluciones equitativas entre las partes. Evita conflictos prolongados. Excelente trabajo. Ok, pues ahí ya comentó cómo lo ve. Y bueno, vamos a hacer una pausa en esto para seguirle con la plática, ¿no? Y aprovechando, pues mira, qué bueno que le pedimos taquilleros a quienes ven por primera vez o que nos siguen, que nos regalen una reacción y que nos sigan en Podcast de Haces en Facebook o en YouTube, en cualquiera de las dos plataformas. Sí, que sigan y que le pongan like porque sí, la reacción, el comentario, sí. reacción, el comentario y suscríbanse. YouTube es una cuenta nueva, Podcast de Haces. Ahí estamos subiendo contenido cada semana con los haces de Baja California. Y es que el concepto del programa era como el póker de haces y ahí va tomando forma, ¿no? Póker abierto. La política se parece a un casino de lo que muchos quisieran aceptar. Yo creo que sí o no. Tú que le entras a la política. Fíjate que... No vayas a decir fíjate que sí. Que nunca ha sido un casino. No, fíjate que sí, no soy... no soy jugador, me gusta para entretenerme, echar cotorreo, pero sí, porque existe como mecanismo en algunos la simulación, Ajá. el bluff. Ajá. Claro. También hay quien juega muy fuerte y apuesta fuerte sin traer buen juego. Uh-huh. Y generalmente no es su dinero. Y generalmente no es su dinero. No, pero sí tiene que ver. Y yo también luego digo que la política se parece mucho al amor. Aparte de la pasión, porque lo que cuentan son los detalles. Tienes y razón. En esta parte de entender la política a través de los detalles, te permite tener claridad de que los pequeños detalles cuentan, porque la gestión en general del servicio público, de la política, parte de un reconocimiento que no vas a poder lograr todo lo que quieres lograr, si no vas a vivir frustrado. Tienes que reconocer, pero que sí es importante tener muy claro qué quieres lograr y tener esos detalles para que se materialice y se vea y se sienta, ¿no? Entonces, por eso tú dices que se parece al póker y yo digo que se parece al amor, porque lo que cuentan más son los detalles. Bueno, pues pero se suman los dos. Hay políticos que juegan más ajedrez y otros que apenas le entienden a la baraja, ¿no? Exacto. Otros el juegan nada más verdadero chinas. casino no está en las urnas, no debería estar ahí. Yo creo que no, porque correríamos el riesgo de estar apostando en una expectativa incierta de manera permanente. Y yo creo que... Yo lo digo en el sentido de que, y siempre lo explico, digo, la oposición somos los ciudadanos, porque el sistema político, y no me lo puedes negar, pues son los partidos políticos. Ese es el establishment. Pues de mira, la política en el poder. Los ciudadanos vamos a las urnas y votamos. Por eso la analogía no debería ser que las ganancias se queden en las urnas. Yo creo que o no sé, hablando, no se deberían ver como las ganancias. Hablando en el argot del juego, alguien que lo conozca bien te diría que la casa siempre gana. La casa siempre gana. Y entonces sin duda, tendríamos que ampliar la casa, ¿no? Y que el gobierno fuera en donde participa la sociedad en su mayoría. Y entonces sí que la casa gane.
que quien gane sea el grueso y no los menos. ¿Y cómo ganas, no? Cuando dices, ¿y cómo gana un ciudadano en el juego de la política y de la vida institucional? Pues con política pública, claro, con elementos que permita materializar ese principio que es el fin último, ¿no? ¿Qué piensas de los partidos políticos en la administración pública? O sea, de acuerdo al 41, pues un partido político es una herramienta, ¿no?, de acceso al poder público, pero ¿qué pasa con los partidos políticos o con los bloques de los partidos políticos o las fracciones dentro de las cámaras o dentro de los gobiernos? No se deberían de quedar en sus oficinas los partidos y representar a la sociedad. Yo creo que los partidos debieran de estar más en la calle que en las oficinas. Sí, buscando a los ciudadanos. Entendiendo, conociendo, dialogando, hablando, sensibilizándose para que cuando vayan a los espacios de toma de decisiones no lleguen con ocurrencias, sino con la sensibilidad real de lo que se necesita. Mira, yo hablaba y he estado platicando de política laboral, que es la más social para mí de todas las políticas. Y yo estoy convencido de que se requería darle una sacudida al pandero en materia laboral, que se deberían de incrementar los salarios, y sucedió, y eso te lo da la sensibilidad de estar en el territorio. Por otro lado, el tema de la política de bienestar a través de los apoyos sociales, yo estoy convencido y creo que el mundo se está moviendo en esa dirección, que habremos de llegar de manera universal en todo el mundo a un mínimo de ingreso a través de un apoyo social universal para todos los ciudadanos, no nada más en México, sino en el mundo. Poner mínimos que permita tener un ingreso elemental, universal, y somos un país en avanzada. Esta política social, yo estoy convencido de que es la ruta correcta. No lo digo yo, también lo he estudiado y se está considerando ya en la tendencia mundial, todos los continentes. El único presupuesto que se encuentra dentro de la Constitución es para los partidos políticos. Hay una fórmula ahí, dicen los que saben, que esa fórmula se creó al revés. O sea, que era el recurso que se asignaba a los partidos y de acuerdo a esa cantidad se hizo la fórmula. Yo tuve la oportunidad de revisar un poquito, por ejemplo, la repartición de recursos públicos en la República de Chile. Y ahí es al revés, ¿no? Ahí es de acuerdo a la elección intermedia, que es donde baja, donde no tiene el fenómeno de arrastre, ¿no?, de los cargos por ejemplo, de los ejecutivos, ya sea del Estado o federal. Y entonces te lo tienes que ganar. Y es así como algo para que los partidos políticos salgan a buscar a los ciudadanos. En el 41 constitucional dice que por cada ciudadano empadronado tienes, y viene la fórmula de un 75% de un salario mínimo. En Chile. No, es aquí en México. Entonces, dicen, por eso la onda de que te exigen tu credencial para votar vigente en todas partes, porque es una manera de financiar los partidos políticos nacionales y algunos partidos políticos locales, porque pues no hay incentivo. O sea, dices, mi recurso me lo van a dar de acuerdo, ahorita estás hablando de 100 millones de afiliados, ahorita de registrados en el INE, ¿no? Entonces, de acuerdo a esos 100 millones, es la repartición del recurso público a los partidos políticos. En Chile no. Es elección intermedia, ¿cuántos votos tuviste como partido? En la primera elección vas solo y tantos votos tuviste, como dicen, chivo brincado, chivo pagado. Ahí te va. Y eso obliga a los partidos políticos a que salgan a buscar a los ciudadanos. Y la otra no es, alguien dijo por ahí que ahorita hay una situación de condicionamiento de los programas sociales a afiliación. Sí, definitivamente. Hay mucho que trabajar ahí. Creo que hay muchas oportunidades todavía en materia de participación ciudadana, partidos políticos, presupuestos. Yo creo que hay mucho que hacer, mucho que legislar, pero hay que abrir el diálogo, el debate. Claro. Es decir,
no todo lo hecho hasta hoy no es lo que necesariamente se requiere. Todavía hay mucho por hacer y creo que es bien sano el debate. Y también es muy sano voltear a ver a otras latitudes, a otros, comparar y ver cómo podemos traer cosas que han funcionado en Chile, otro lado. por ejemplo, tú sabes que es una de las democracias más consolidadas en América Latina. Entonces dices, a ver cómo le hacen, ¿no? Sí, entonces totalmente. Eso, y como estás hablando de participación ciudadana, dices, ¿cómo lo logran? Y cómo sale la gente de repente a las calles. Y Chile y Baja California tienen algunas... Hay algunas coincidencias y dicen que no es casualidad que los que vivimos aquí en Baja California estemos aquí, ¿no? Claro. Somos hijos de migrantes y los que decidieron dejarlo todo para venirse a buscar una vida mejor, no son la mayoría, ¿no? No, fíjate que Chile es un país que siempre ha llamado mi atención porque es un país muy evolucionado. Son los únicos de América Latina que no necesitan visa para Estados Unidos. Por lo mismo. No, también los de San Ignacio. También. Sí. La gente que no San Ignacio. Y pueblos circunvecinos. Donde andan los burros con tenis. Como no van a ir a trabajar. Para no despertarlos. Con esos chistes de Huizapoles vamos a dar concluido. Pero entendiendo la parte de que la cosa pública y la política y la construcción de un país y de un estado y un municipio, pues nunca acaba, ¿no? Siempre está la viva, circunstancia va cambiando y hay que irse adaptando, ¿no? Oye, de repente, y también del error se aprende. Claro. Hijo de la mañana. No, si no te equivocas no aprendes. Esperemos que aprendamos, ¿no? Y que de ciudadano empadronado ojalá y no pasemos a ciudadano en cada... Mira, yo te voy a decir una cosa. Los que somos de aquí en Ensenada entendemos que la movilización y el buscar romper lo que no se logra romper a través, las inercias que no se rompen a través de los partidos y demás, se rompen a través de la participación del ciudadano. Aquí, como dijo Max, no nos leemos la mano, sabemos y también somos? reconocemos ¿De dónde venimos? y debemos de reconocer con mayor claridad cuando nos equivocamos. Claro. Y ha sido cuna que lo sigan, punta de lanza. Saber a dónde va. Punta de lanza en política, ¿no? En Ensenada, o sea, los primeros cambios a nivel nacional, o sea, la cuna de la democracia. La cuna de la democracia. Y creo que debemos de recordarnos a nosotros mismos como ensenadenses ese espíritu. Reconocernos ese espíritu, que no nos venga a decir ninguna gobernante ni ningún gobernante en turno que es así porque está decretado y que porque tiene la receta infalible, ¿no? Creo que si algo hemos podido acreditarnos como ensenadenses es que cuando nos echamos para adelante hacemos que la rueda ruede. Fíjate que hay una situación bien interesante en el caso de Ensenada. En la estadística de participación tenemos el más alto índice de abstencionismo a nivel nacional, alrededor del 22% en alguna ocasión, pero también hemos tenido los mayores índices de participación ciudadana, que es ese fenómeno, esa gente que está dormida, ¿no? Que es lo que hace a veces cambiar la pichada, que fue lo que pasó en el 83, que pasó en el 86, que pasó en el 89, que es eso que comento, ¿no? Y yo parto siguiendo en esa misma línea, yo parto del hecho de entender que probablemente quien busca, quien quiere y quien llega tiene las mejores intenciones, pero no es suficiente. Quien no acredita con elementos objetivos sus resultados donde ha estado y quien no acredita tener esto que parece bien sencillo pero que no lo es, tener la capacidad de lograr grandes equipos, está condenado a fracasar. Y yo ahí sí te puedo decir que yo me siento de lo más orgulloso del equipo de mujeres y hombres que me han acompañado en todas mis responsabilidades, que finalmente son quienes han permitido que los buenos o malos resultados, yo no soy quien para juzgarlos, es gracias a la capacidad que he tenido de crear y consolidar equipos que sean técnicos, que tengan vocación social, que tengan capacidad de adaptación
ante las nuevas realidades, y creo que en Ensenada nos hace falta construir un gran equipo, un equipo ganador que venga con una visión diversa, porque finalmente cuando es inclusivo, sí, cuando tienes la capacidad, cuando no le tienes miedo pues a sentarte en tu equipo, inclusive a mujeres y hombres más fregones que tú, sí, pues rodearte los mejores. Es lo que decía Henry Ford, ¿no? El reconocer, Dream Team, ¿no? Sí, claro. El Dream Team, reconocer y tener la capacidad de integrarlos. Dijo lo que sí hay que ya Alejandro dijo, yo parto, Jorge parte, yo también parto, Carlos Sánchez Ayala parte y partiremos juntos. Y todos muy bien, gracias. Oye, Alejandro, pues excelente, gracias por aceptar la invitación. Queda abierta igual para otra ocasión. Van a pasar cosas y esperamos que siempre contemos con tu presencia. Así es. Cuantas veces se me requiera, yo aquí encantado de venir a compartir la mesa con ustedes. En primera fila. Pues en primera fila. Muy bien. Aquí tienes un lugar de primera fila. Oye, y nomás recomiendo que leas todos los comentarios. Digo, ahí están, hay varios todavía que nos se quedaron aquí en el tintero, Podcast pero pues no alcanzamos. Podcast Es así. Podcast ¿Qué eres? ¿Diamantes, corazones o tréboles? Yo me gusta pensar que soy corazones. Que creo que es lo que mueve al mundo. Muy bien. Pues, gracias. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigos Ibarra. Muchas gracias, secretario del Trabajo de Baja California. Gracias, Jorge González Ibarra. Gracias, Carlos Sánchez Ayala. Gracias, Max. Gracias, Carlos. Y no se olviden, por favor, suscríbanse a Podcast de Haces en YouTube y a Podcast de Haces en Facebook. Síganos también a través de BCTV en línea. Gracias. Buenas tardes. Política de Baja California. Alejandro Arregui Ibarra. Abogado. Ex legislador. Ex delegado federal. Y actual secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado. Arregui ha sido protagonista de distintas etapas de la política baja californiana, desde el PRI tradicional hasta los nuevos tiempos de transformación política en México, con una trayectoria marcada por la operación política, la negociación institucional y la permanencia en escenarios de poder. Hoy conversaremos sobre empleo, economía, relaciones laborales, inversión, estabilidad social Y también sobre la evolución política de Baja California. Una charla directa, sin filtros y con contexto. Esto es Podcast de Hace. Conducen Jorge González Ibarra, Carlos Sánchez Ayala y Max Adame. Jueguen vivo.